Negociar consiste en tener la voluntad de encontrar una solución satisfactoria para cada una de las partes afectadas. Es confrontar ideas y sentimientos para evitar que las personas se enfrenten o continúen enfrentadas. Es una necesidad ante el surgimiento de un conflicto entre dos partes. Cada parte tiene el poder tanto de impedir que la otra alcance sus objetivos como de ayudarla a obtenerlos. Y estas situaciones no las encontramos en nuestra vida diaria a cada momento, explícita o implícitamente. Al negociar, los agentes pretenden conseguir, mediante algún tipo de procedimiento que pueda ser tácito como concreto, reconocido como ignorado, cualquier cosa mejor que aquello que cada uno podría obtener por su cuenta. Entonces, las situaciones de negociación son situaciones en las que nuestro mejor resultado no depende únicamente de nuestras propias elecciones, sino también de las elecciones de otra gente que persigue a sí mismo un objetivo propio y que también depende de nosotros para obtenerlo. Además, dentro de este marco estratégico general, estas situaciones de negociación incorporan simultáneamente factores de conflicto y de factores de cooperación, en proporciones variables y a menudo indiscernibles. La gestión de este marco estratégico de conflicto y cooperación puede resultar muy complicado si se entra con los ojos cerrados, en estado de inconsciencia analítica y sin ningún método de reconocimiento e interacción. El comportamiento de los negociadores, así como el resultado de la negociación, tiene mucha relación con ciertos modelos estratégicos en los que la información es incompleta y en que las reglas del juego y las estructuras de incentivos generalmente predefinidos o impuestos a priori juegan un papel que acostumbra a ser muy importante y decisivo que la propia negociación expresada. El arte de la negociación, si es que existe, consistirá sobre todo en tener la capacidad de descubrir y seleccionar estos modelos y en adquirir la habilidad de diseñarlos o de evitarlos en función del conjunto de los intereses que están en juego en cada caso, y también en saber que la cooperación es racional y necesaria, incluso desde el punto de vista egoísta, y que intereses que son diferentes pueden hacerse compatibles y encontrar satisfacción simultánea en acuerdos inteligentes obtenidos mediante una negociación creativa. El carácter complejo de la negociación es una consecuencia necesaria de la interrelación de los diversos elementos que componen su estructura. Es un proceso de negociación, tenemos a distintos actores o partes que buscan una solución que satisfaga sus intereses en juego. Hay que comprender que negociar es un acto integral de comportamiento y en él el negociador debería saber cuáles son sus habilidades, sus debilidades y fortalezas, con el fin de poder apoyar a ser apoyado en un equipo de trabajo, el cual aumenta la complejidad del proceso, ya que cada integrante deberá asumir distintos roles y deberán fijarse pautas grupales. Asimismo, en una negociación están presentes los intereses, los recursos en juego, los valores con que cada parte enfrenta en el proceso y por esto último, los aspectos éticos y morales tendrán también su acción en la misma. La complejidad de negociación constituye una de sus características más relevantes y que, en definitiva, determina que no hay instancia de negociación que sea igual a otra y por ende que toda instancia de negocio sea única. La negociación vincula a dos o más actores interdependientes que enfrentan diferentes y que, en vez de evadir el problema o llegar a una confrontación, se entregan a la búsqueda conjunta de un acuerdo de solución, de arreglo. En la negociación se manejan cosas tangibles e intangibles. Los tangibles deben de ser resueltos en el transcurso de la negociación, ya que son los aspectos sobre los que reside la negociación, ya sea precio, tasa de interés, contrato, tiempo, valor. Los intangibles son de orden psicológico, la mayoría de las veces son esfuerzos que concentran en los aspectos tangibles. Dentro del ámbito de los intangibles encontramos interrogantes delicadas como el precedente que deja el resultado de la negociación, si nuestro desempeño fue mejor al de la otra parte y los aspectos personales de la negociación. Que son los activos intangibles. Un activo intangible es definido por su propio nombre.
es decir, no es tangible, no puede ser percibido físicamente. El activo tangible es, por tanto, de naturaleza inmaterial. Por ejemplo, el valor de una marca que no puede ser medido de manera física. Se tiene en cuenta con la contabilidad porque posee la capacidad de generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por la entidad económica. En definitiva, son bienes de uso que se caracterizan por carecer de sustancia física susceptible de valoración económica. Clasificación de activos intangibles. Por lo general se suele decir que los intangibles son activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física. Sin embargo, pueden no serlo o tener otras muchas características. Por ello, los activos intangibles se clasifican según su posibilidad de tener identidad propia, identificables, marcas, derechos de autor, licencias de uso, etc. No identificables, publicidad, gastos de organización, según su forma de incorporación, adquiridos como intercambios con terceros, concesión, franquicias, desarrollados por la propia identidad, que serán los gastos de desarrollo, según su posibilidad de venderlos por separado, vendibles por separado, no vendibles por separado, según su plazo de vida legal, limita por ley o contrato, serían patentes o concesiones, perpetuo, que serían marca renovable, y según su posibilidad de reconocerlos contablemente, que serían registrables contablemente, no registrables contablemente. Bien, los requisitos de las normativas contable para considerar un activo intangible como activo, inmovilizado en tangible capital y no gasto, cuenta de pérdidas y ganancias que deben de tener capacidad, al menos potencial, si no se deteriora. Para generar beneficios económicos futuros, aunque el plan generado de contabilidad tiene su normativa, es importante tomar en cuenta los activos intangibles. Los activos intangibles, como se pudo escuchar, podemos clasificarlos en diferentes grupos de datos, en marcas, patentes y talentos. Digamos que la segunda categoría de la marca y patente es la más conocida y está bastante bien cubierta por la regulación. De hecho, es un campo casi exclusivamente jurídico, pero la valoración de los datos estructurados, el talento y los nuevos activos digitales, que son un tipo de datos estructurados, con algo más está cubierta y es nueva. Como siguiente tema, los 5 estilos de negociación. Como primer punto tenemos el estilo de negociación colaborativo. Este estilo se diferencia del resto porque desde los inicios del proceso de negociación se trata de conseguir beneficios a partir de proyectos compartidos entre todas las partes, de modo que es necesario que cada actor brinde lo mejor de sí para poder alcanzar los objetivos propuestos. Con este todos los involucrados se favorecen. El flexible. El estilo flexible se usa cuando los interesados desean llegar a una solución rápida en el proceso de negociación. Destaca por ser una vía práctica para la resolución de problemas puntuales, sin llegar a abordar el núcleo del caso ni sus cuestiones estructurales. Llegan a acuerdos equilibrados y justos para todos, sin embargo tiene como debilidad que es de carácter temporal, es decir, es aconsejable establecerlo por cortos periodos de tiempo. El competitivo. El competitivo, al emplear este estilo de negociación, se pretende ganar bajo cualquier circunstancia. Este tipo, su apalancamiento es posiciones fuertes y determinantes, donde es más importante la obsesión del éxito que el futuro de las relaciones con el resto de las partes. El 4. Acomodativo. Con el estilo de acomodativo se aceptan todas las disposiciones del resto de los actores con el propósito de concretar una venta o para simpatizar con algún cliente. Adoptar esta postura puede traer consigo un desequilibrio entre las necesidades de unos a otros. A pesar de riesgos que suponen esta técnica, en ocasiones se utiliza por emprendedores para adentrarse en nuevos mercados y asegurar la
Persistencia de las relaciones en el futuro. La entrega de información de intereses, la disminución de los precios planificados o la aceptación de las condiciones de pagos que pudieran ser o no favorables para la empresa. Las 7 etapas básicas de la negociación o proceso de negociación. 1. La preparación. Una buena preparación es la vía más segura para llegar a una negociación exitosa. En esta primera fase podemos distinguir 4 aspectos: los objetivos, la información, la estrategia y las tareas. 2. La discusión. Como sabemos y es evidente, las personas negocian porque tienen o creen tener un conflicto de derechos o de intereses. La etapa de discusión no es un obstáculo, sino una oportunidad. 3. Las señales. Para facilitar un acuerdo, las partes deben hacer movimientos de aproximación mutua, pero ello le plantea un serio problema al negociador. ¿Cómo estar seguros de un movimiento de una parte irá acompañando por otro movimiento de la parte contraria? En todo caso, conviene siempre premiar los movimientos hacia el acuerdo de la otra parte. 4. Las propuestas. Antes o después los negociadores tienen que discutir sus propuestas, pues son las propuestas las que se negocian y no las discusiones, aunque antes habrá que negociar ciertas cuestiones previas fundamentales como la forma de la mesa, la presidencia o el orden del día. 5. El intercambio. Aquí se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. Aquí la regla más importante es que toda propuesta y toda concesión sean condicionadas. 6. El cierre. Como ya hemos dicho, la negociación es siempre el terreno de lo inestable, lo inseguro y lo movedizo. Más aún lo es en esta fase en la que el negociador se enfrenta a dos tipos de tensión. La primera es la incertidumbre intrínseca a toda negociación. 7. El acuerdo. Pero el propósito de la fase de cierre es conseguir un acuerdo sobre lo que ofrece, un acuerdo satisfactorio para las dos partes. El acuerdo es la última fase de la negociación. Negociamos para llegar a un acuerdo. El acuerdo es, sin embargo, en un momento muy peligroso, el alivio que supone llegar a un acuerdo. Cuando desaparecen las tensiones de las fases anteriores, provoca un alto nivel de euforia. Y esta